Muy buenos días para todos. Gracias, Fray David, por la invitación a compartir a esta reflexión. Yo vengo aquí a compartir con ustedes alguna reflexión sobre un tema que él me ha pedido en torno a la participación de los laicos en la Iglesia Comunión. Voy a iniciar esta reflexión dando un compartir de pantalla. Entonces les agradezco allá en la dirección, por favor, me reciban el compartir pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el tema que Fray David me ha pedido el favor de que comparta con ustedes es el tema la participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia Comunión. Él me ha pedido el favor de que lo haga sobre todo con base en el texto de la Fideles Laici, la exhortación apostólica posinodal del Papa Juan Pablo II sobre la vocación y misterio de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Esta es una exhortación apostólica que el Papa Juan Pablo II promulgó el 30 de diciembre del año 1988, casi un año antes de la caída del muro de Berlín. Sabemos todos que el Papa Juan Pablo tuvo que lidiar con el comunismo en el mundo. Sabemos que él es de Polonia y una vez es liberada Polonia del fascismo de los nazis, liberada por el comunismo soviético, es esta ideología la que va a imperar hasta el año 1989, cuando caiga el muro de Berlín. Pero Polonia fue uno de los países que sufrió precisamente este tipo de ideología y que trajo tanta tristeza al mundo. Aquí nada más en Latinoamérica tenemos unos grandes coletazos de lo que ha sido el comunismo y pues que se le ha matriculado con otro nombre dentro de esta guerra semántica, como el socialismo del nuevo milenio, así le llaman en algunas latitudes y también aquí en Colombia. Bien, con base en este texto de la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, vamos a meditar sobre todo el capítulo número 2, pero se hace necesario que tengamos muy presente el contexto en el que se escribe. El texto posee una fundamentación bíblica general, tiene varios capítulos, y el texto base, como la columna vertebral bíblica que la exhortación posee, es la de la parábola de los obreros de la viña, Mateo 20, del 1 al 16. Entonces, quisiera pedir el favor, si hay algún oyente, para que por favor proclamemos este texto, que es muy completo para poder ubicarnos en el contexto bíblico, en la fundamentación bíblica de esta parábola. Mateo 21, 16, si alguien tiene a la mano el texto. Voy a proclamarla yo. En efecto, el reino de los cielos
Es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Dijo él, y también vosotros a la viña. Al atardecer, dijo el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, sin embargo también ellos cobraron, se quejaron al propietario. Le dijeron, estos últimos no han trabajado más que una hora y resulta que les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer con lo mío dinero. ¿O vas a hacer tú ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Este es el contexto bíblico que nos regala esta exhortación apostólica y que, como lo decía hace un momento, traza la columna vertebral de todo el texto. Ahora, hay unos aspectos generales que el texto nos propone. Quisiera destacar entre toda la riqueza que tiene la exhortación, solo algunos. En este primer texto, el Papa Juan Pablo II destaca una expresión que es muy importante. Él dice la dramática hora de la historia. Destaca una dramática hora. Recordemos el tema de la hora, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, cuando muchas veces intentaron agarrar al Señor para matarlo. El texto enfatiza en que no había llegado su hora. Y cuando llega la hora, el inicio de la pasión del Señor, de su glorificación a través de su entrega, con su pasión, muerte y resurrección, se refleja en el Evangelio una dramática hora. Pues esta expresión es una expresión muy interesante que retoma el Papa Juan Pablo, diciendo una dramática hora de la historia. Y la exhortación nos va a empezar a describir lo que significa esa dramática hora. En el numeral 4, por ejemplo, nos va a decir, el mundo embriagado por las prodigiosas conquistas de un irrefrenable desarrollo científico técnico. Una de las expresiones interesantes del texto. Existe otra que también me llama la atención, fascinado sobre todo por la más antigua y siempre nueva tentación de querer llegar a ser como Dios. También en el numeral 4, el Papa nos está describiendo lo que es esta dramática hora. Y quiere rescatar, quiere darle relevancia sobre todo a la sacralidad de la persona, a la dignidad humana. Por eso quiero leer de manera literal lo que nos dice este numeral de 5. Pensamos además en las múltiples violaciones a las que hoy está sometida la persona humana, cuando no es reconocido y amado en su dignidad de imagen viviente de Dios. El ser humano queda expuesto a las formas más humillantes y aberrantes de instrumentalización, que lo convierten miserablemente en esclavo del más fuerte. Y el más fuerte puede asumir diversos nombres: ideología, poder económico, sistemas políticos inhumanos, tecnocracia científica, avasallamiento por parte de los más media. ¿Quién puede contar los niños que no han nacido porque han sido matados en el seno de sus madres,
los niños abandonados y maltratados por sus mismos padres, los niños que crecen sin afectos ni educación. En algunos países, poblaciones enteras se encuentran desprovistas de casa y de trabajo. Les faltan los medios más indispensables para llevar una vida digna del ser humano. Y algunas carecen hasta de lo necesario para su propia subsistencia. Tremendos recintos de pobreza y de miseria, física y moral a la vez, se han vuelto ya anodinos y como normales en la periferia de las grandes ciudades, mientras afligen mortalmente a enteros grupos humanos. Pero la sacralidad de la persona no puede ser aniquilada por más que sea despreciada y violada tan a menudo. Al tener su indestructible fundamento en Dios Creador y Padre, la sacralidad de la persona vuelve a imponerse de nuevo y siempre. Querido, leer de manera literal este numeral 5 de la exhortación que nos describe esa dramática hora de la historia. Y en esta imagen que ustedes están viendo ahí, que tiene que ver con el núcleo más inocente de la vida, un niño en gestación, pues nada más miremos lo que sucede en el mundo entero, en Latinoamérica, aquí en Colombia, cuando hasta hace poco la Corte declara que pues una persona es reconocida a partir de los 6 meses, o sea, esas 24 semanitas que el niño ha tenido de gestación, pues son desconocidas, todo porque hay detrás una ideología mordaz que comercializa, ¿cierto? Que trata con los órganos de estos niños inocentes, o sea, es la vida inocente enfrentando como nunca la monstruosidad de la perversidad y el cinismo del corazón humano. Pues bien, en este numeral 5, en la exhortación, ustedes van a poder encontrar una radiografía muy interesante de lo que es el mundo y sobre la misión que el laico va a tener en el mundo. Es así que va a desarrollar unos capítulos. Aquí yo solo voy a destacar 3 capítulos. El primer capítulo de la exhortación va a tratar del tema de la iglesia misterio. El segundo capítulo, que es el tema que me ha pedido Fray Debbie que desarrolle en esta reflexión, en este compartir, es el misterio de la iglesia comunión, el capítulo que atañe a el tema iglesia comunión. Y existirá un tercer capítulo, obviamente otros posteriores, pero destaco aquí sobre todo estos 3 que tienen que ver con la teología del Concilio Vaticano II, un gran acontecimiento en la iglesia, con el capítulo tercero, la iglesia misión. Pues bien, en este capítulo primero hagamos un recorrido de manera rápida. En este capítulo primero, el Señor Jesucristo se nos propone como la vid y nosotros los sarmientos. Este es el texto que escoge el sumo pontífice para marcar ese capítulo, la fundamentación bíblica de ese capítulo. La vid es utilizada en el desarrollo de toda la exhortación y sabemos que el Señor llama a muchos a trabajar en su viña, como lo describíamos anteriormente. Pero en este capítulo primero se va a desarrollar el tema de la vid y los sarmientos para describir lo que significa la iglesia misterio. Y el texto sagrado nos dice que es misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu son el don absolutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido del agua y del Espíritu. Y es así que se va a desarrollar algo muy interesante que tiene que ver con la descripción de quienes son los laicos. En este capítulo primero se va a definir el tema de la identidad de los laicos. ¿Quiénes son los fieles laicos? En el numeral 9 nos dice la exhortación, con el nombre de laicos, así lo describe la Constitución Lumen Gentium, se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso sancionado por la Iglesia, es decir, los fieles que esta
Esto es lo que tiene que ver precisamente con la identidad de los laicos. Lo que es que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Y destacamos sobre todo el tema de el bautismo. La identidad cristiana nace precisamente en el bautismo. Y esto lo va a desarrollar la exhortación de una manera muy interesante, haciendo una división tripartita, siguiendo el modelo de la Trinidad, porque somos imagen de la Trinidad. Eso es la iglesia, una imagen de la Trinidad, es decir, imagen modelo de comunión. Entonces nos va a decir en el numeral 10 el texto: el bautismo nos regenera a la vida de los hijos del Padre, nos une a Cristo y su cuerpo, que es la iglesia, y nos unge en el Espíritu Santo a hacernos templos. Esto en el numeral 10 de la exhortación. Y es aquí entonces donde nosotros nos encontramos con un punto muy importante, porque cuando nosotros somos bautizados se nos unge con el crisma. El crisma, ¿cierto? Que significa unción. Sabemos todos que ha sido utilizado desde tiempos muy remotos. De hecho, en griego, Christos es el ungido. Esa es la etimología de el nombre, de uno de los nombres de nuestro Señor Jesús, el Christos, el ungido. Y recordemos aquella expresión con la que se nos unge con el crisma una vez se ha derramado sobre nosotros el agua que nos incorpora en el misterio bautismal de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El sacerdote, diácono o incluso el laico, ahora vamos a hablar de eso, cuando nos bautiza dice lo siguiente: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es así que a la derecha de la diapositiva ustedes van a encontrar lo que significa ese sacerdocio, que por un lado es un sacerdocio común. Todos, al ser bautizados, poseemos ese sacerdocio común de Cristo que nos hace partícipes de su oficio sacerdotal, de su oficio profético y de su oficio real. Esto nos lo dice la Christi Fideles Laici en el numeral 14 de ese capítulo primero. Y la oración que se hace cuando nos unen con el crisma describe precisamente la participación real, sacerdotal y profética de cada bautizado en el misterio de Cristo. Y existe también el sacerdocio ministerial, que es el que poseemos algunos hermanos tomados de entre la comunidad, que es el sacerdocio ministerial, que poseen los obispos, que poseemos los sacerdotes y que poseen los diáconos. Pero eso es otro tema. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en el sacerdocio común que todos poseemos. Y es aquí donde describimos todo el tema de la vida de los laicos insertos en la iglesia comunión. Al inicio de la diapositiva, en esta diapositiva que se está presentando, la exhortación apostólica nos propone lo que significa el símil del cuerpo, tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12 al 30. Bien, aquí vamos a pasar entonces a el capítulo número 2, que nos va a desarrollar lo que significa la iglesia comunión. Y el texto nos dice que es comunión por toda la participación en la vida y trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un misterio de comunión. Y la iglesia, es decir, ustedes y yo, que somos cuerpo de Cristo, estamos insertados en una vida de comunión. Por eso es tan importante
lo que nos va a regalar también este apartado de la exhortación con base en el Evangelio de Juan 17. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y enfatizamos la expresión de este capítulo número 17 del Evangelio de Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. Aquí radica el misterio de la unidad de la iglesia, de la unidad soñada por el Señor Jesús, de la unidad orada por el Señor Jesús. Este texto nos evidencia qué es lo que significa la unidad dentro de nuestra iglesia. Y aquí es donde radica el principal problema de nuestro tiempo en lo que precisamente a los peligros que atentan contra la unidad de nuestra fe, ¿cierto? Y es el hecho de que cada vez se está privatizando la fe, cada vez se privatiza lo que nosotros somos, cada vez se privatiza, cada uno está buscando privatizar sus intereses, incluso privatizar la fe. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, lo que significa la falla del sistema, ¿no? Si esto lo hace, por ejemplo, dentro de la ciencia, eh, un simple virus, aquí quise como hacer la recopilación de lo que es un virus en el sistema. Entonces, imagínense lo que significa la privatización de la fe, lo que significa el hecho que se atente contra la comunión, contra la unidad de los cristianos. Es así que entonces existe una falla grande, así como hay fallas de sistema, también existen fallas al interior de la vida de comunidad, de la vida parroquial, de una familia, de una institución religiosa, de una congregación, de una orden. Si existe eh, división, esto es lo que significa precisamente el nombre de demonio, ¿sí? El daimonion, etimológicamente hablando, significa el que divide, ¿cierto? Es uno de los nombres que tiene Satanás, Mefistófeles, el demonio, es el que divide. Una tremenda falla en el sistema, una tremenda falla dentro del conjunto, dentro de lo que nosotros somos como cuerpo de Cristo. Esta pandemia que estamos viviendo aún nos describe muy bien lo que significa un virus en la aldea global, como le llama así el Papa Francisco, un virus, ¿cierto? Que es el gran peligro que corremos como iglesia, lo que significa la falla del sistema, ¿sí? Que les había preparado, obviamente, este pequeño video que refleja lo que es una falla de sistema y por lo tanto la privatización de la fe, que es lo que refleja entre nosotros la falta de unidad, lo que significa el hecho de que cada uno vaya buscando por su lado lo que quiere, incluso en orden a lo espiritual. Y es así que entonces hemos llegado a esta diapositiva en donde esa división que se genera dentro de la iglesia, la palabra griega daimonion, refleja precisamente lo que es fallar al don de la unidad, ¿cierto? Que es lo que hace el demonio, divide, divide la unidad. La gran tentación que nosotros tenemos como cristianos es el de vivir divididos, el de vivir cada uno por su lado, el de buscar los propios intereses, incluso espirituales, afanándonos en demasía, por ejemplo, por la salvación del alma eh, y descuidando lo que significa la salvación de la misma comunidad humana. Sí, se hace necesario orar por la salvación del alma, buscar la salvación personal, pero sería demasiado riesgoso enfatizar una escatología. Esto se le llama el tratado escatológico, ¿cierto? Una vez nos llega la muerte, ¿qué se espera del más allá?
Entonces, sí, la salvación solamente del alma, resulta que no. Tendríamos que también leer el Catecismo de la Iglesia Católica para darnos cuenta de que buscamos la salvación de toda la comunidad humana y en último lugar, la salvación personal, porque Dios nos llama con nuestro propio nombre, como nos lo dice el Papa Francisco. eh, Dios quiere que nosotros seamos todos salvos de manera personal, pero también de manera comunitaria. Y hablando de esta falla de sistema, entonces llegamos a este punto de lo que significa la privatización de la fe. El Papa Benedicto XVI, ¿no? Antes de ser elegido Benedicto, de ser elegido como Papa y de tomar su nombre de Benedicto, en la Eucaristía que llevaba a los cardenales a la Capilla Sixtina para proceder a la elección del pontífice. Antes de eso, en esa Eucaristía, él hizo una homilía muy interesante que describe lo que es la causa principal de la división de los cristianos católicos en este momento. Él nos habla de una dictadura del relativismo. Por eso vamos a leer de manera literal eh, estas, estas palabras que él plasmó a través de este escrito, cuando él nos dice, la pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etcétera. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, aquí radica la preocupación del Papa, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Aquí entonces nos encontramos con la principal causa de esta crisis que vivimos en la humanidad, ¿cierto? El ego sobresaltado de una manera cínica, a tal punto que nos divide incluso a los cristianos, cada uno buscando su propia salvación, olvidándose de los demás, cada uno quizás buscando su propia espiritualidad, pero en detrimento de lo que es la comunión. Aquí encontramos uno de los principales desafíos de este momento actual. Y como nosotros estamos insertos en la espiritualidad agustiniana, vamos a tocar de manera rápida una de las temáticas que padeció ya el cristianismo desde sus inicios, ¿cierto? Que tiene que ver con la gnosis. Nuestro padre Agustín llegó a vivir también como un hombre buscador de la verdad, esta, padeció esta crisis a través del maniqueísmo. El maniqueísmo viene siendo una ramificación de la gnosis, ¿cierto? Y en este tiempo la iglesia nos describe que existe un cierto gnosticismo, es decir, una salvación meramente interior, en donde es el subjetivismo el que prevalece, es decir, mi postura personal. Por eso, nada raro que escuchemos a muchas personas diciendo, yo creo en Dios, pero no en la religión. Yo creo en Dios, pero no en el yo creo en Cristo, pero no en el catolicismo y expresiones semejantes. Todo esto tiene que ver precisamente con una crisis gnóstica, con una crisis a nivel de pensamiento en donde se relativiza la fe, en donde nosotros precisamente nos vamos desviando de lo que es el misterio esencial de la comunión de los santos, de la comunión entre los hermanos. Y entonces este relativismo va haciendo que nosotros busquemos simplemente conocimiento por conocimiento, incluso cristianos, encontramos cristianos
gnósticos. Lo dice el Papa Francisco en esta declaración tan importante de Gaudete de Exultate, en su numeral 37, porque los gnósticos van a concebir una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros. Una mente encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Por eso nosotros, en este compartir que tenemos, no nos quedamos solamente aprendiendo, porque si nos dedicáramos solamente a aprender cosas, pues dejaríamos lo importante también. Jesucristo se pudo haber quedado con un diálogo amoroso con su Abba, con su Padre, pero precisamente llegó a la cruz porque fue voz de los que no tenían voz, porque defendió a los que habían sido excluidos, abandonados y discriminados en su realidad social, incluso en su realidad religiosa. Aquí vamos a encontrar lo que es una descripción de toda esta ideología gnóstica, ¿sí? De querer comprender el misterio solo a nivel de lo abstracto, pero desencarnados de las realidades, desencarnados de las circunstancias, desencarnados de nuestra historia. Agustín vivió precisamente lo que atañe a la gnosis con lo que les decía hace un momento, la experiencia del maniqueísmo, movimiento fundado por Manés en el siglo III. Manés era un hombre nacido en el contexto persa y conoció todo lo que atañe al zoroastrismo y quiso hacer como un híbrido de religiones conocidas hasta ese momento. Y Agustín, pues obviamente buscando la verdad, cayó en estos engaños, porque lo que hacía el movimiento maniqueo era engañar a la gente. Agustín nos va a hablar de las ridiculeces que ellos hacían. Entonces, en este texto tomado de las Confesiones 3, 10, 18, nos va a hablar Agustín de que al tomar una breva o un higo, que nosotros también le decimos, a él le parecía que era más trágico dárselo a una persona del común que se lo comiera, porque las partículas de luz contenidas allí se iban a perder. En cambio, a él le parecía que debía dárselo a uno de los elegidos, a uno de los líderes de aquella secta, para que estos, según la doctrina que poseían, al consumirlo, al comérselo, pues pudieran eruptar las partículas de luz y estas partículas de luz pudieran volver, ¿cierto?, a la realidad de luz, partículas que estaban aprisionadas en la materia y que según el maniqueísmo, pues era visto como algo negativo, como algo pésimo, ¿no? Por eso el detrimento de la corporeidad es otro de los grandes aspectos de nuestro tiempo. Sí, se hace una exaltación del ego, se hace una exaltación, por ejemplo, de la sexualidad, pero en detrimento de la misma sexualidad y en detrimento de la misma materia. Y es así que nada raro encontrar también incluso cristianos maniqueístas, cristianos maniqueos, sí existen. Entonces son todos aquellos que el cuerpo humano como una carga, que ven el cuerpo humano como una materia que debe ser destruida. Entonces, para esta legión, si pudiera decirlo así, pues que sencillamente llegue un meteorito, un asteroide que acabe con todo, que lleguen epidemias peores que el COVID-19, porque esto de cargar con el aguijón de la carne no es como tan fácil, ¿no? Y entonces ven todo lo que atañe, por ejemplo, al tema de la sexualidad, como algo puritano. Y entonces se caen en pietismos desencarnados, en donde muchos se dedican sencillamente a rezar, a orar, a hacer sus tridos, a hacer sus novenas, a ir a misa, a hacer sus penitencias, a realizar actos ascéticos y místicos, pero en detrimento de la solidaridad, de la fraternidad para con los necesitados. Agustín nos va a describir también lo que significaba el haber pasado por el maniqueísmo. Él estuvo más de 9 años, desde los 19 años, él estuvo en el maniqueísmo y él dice, ya tenía 30 años y todavía me hallaba en el mismo lodazal. Esto lo dice él en sus confesiones. Eh,
amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. De este modo manchaba la vena de la amistad con las inmundicias de la concupiscencia y oscurecía su candor con los vapores tartáreos de la lujuria. Expresiones también como esta: sentía vivísimos deseos de honores y riquezas, y para hacerlo, por ejemplo, aquí él, que era el rétor del emperador, tenía que hacer elogios al emperador, y para hacer esos elogios, pues obviamente tenía que mentir mucho para poder ser favorecido. Todo esto lo describe un hombre que vivió buscando la verdad, lo que significaba caer en la confusión, lo que significaba caer en la manipulación de la espiritualidad. Y además de eso, el maniqueísmo vivido por él le brindaba también un sedante maravilloso para los asuntos morales. Esto lo dice el padre Pío de Luis, un eminente agustino español. Y el tema de la moral es uno de los temas también preocupantes en nuestro tiempo, uno de los temas más difíciles, en donde también caemos y en donde también el tema de lo moral y de lo ético ha sido traspasado por el relativismo. Como no existen valores absolutos, como no existe el valor absoluto del amor, como no existe un Dios absoluto, pues sencillamente lo que yo crea y la forma en que me comporte, pues será válido, ¿no? La moral se relativiza, es decir, no existe nada que sea objetivo, por lo tanto son mis criterios personales lo que ha de imperar, y de acuerdo a cómo yo considere que debo comportarme, pues así será el reflejo de mis actitudes respecto de la sociedad, ¿cierto? Acomodando en primer lugar a Dios a mi manera y acomodando, por lo tanto, sus mandamientos. Entonces, aquello de amar a Dios sobre todas las cosas, aquello de no jurar su santo nombre en vano, aquello de santificar las fiestas y los demás mandamientos también se relativizan, ¿cierto? Dejando en nada el piso que ha de sostener nuestro caminar, nuestro peregrinar en este mundo que demanda de nosotros un testimonio coherente. Bien, es así entonces que llegamos arte final de esta reflexión, y en donde nosotros nos encontramos con un modelo muy agustiniano de lo que es la iglesia comunión. Es iglesia comunión porque somos imagen de la Trinidad. Si Cristo es la cabeza, nosotros hacemos parte de su cuerpo y tenemos la grave responsabilidad de reflejar también esa comunión que atañe a la vida trinitaria. Aquí en esta gráfica encontramos lo que significa el misterio de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno referenciado por una virtud teologal: la fe, el amor y la esperanza. El tiempo de los seres humanos, el pasado, el presente y el futuro, insertos en la vida de Dios, insertos en el tiempo de Dios. El tiempo humano es cronos, de ahí lo cronológico. El tiempo de Dios es el kairos, es decir, aquel tiempo que no tiene principio ni fin. Y las formas en como nosotros, como bautizados, podemos insertarnos en esa vida de comunión y en el tiempo, ¿cierto? Al ver, juzgar y al actuar desde una actitud de interioridad que nos hace capaces de Dios. Eso es muy agustiniano, y que nos hace vivir en la centralidad del misterio de la comunión. La iglesia, por lo tanto, es cuerpo místico de Cristo, así lo dice este capítulo número 2 en su numeral 20, y expresa la sacralidad de lo que es nuestro cuerpo. Ahora, dentro de estas actitudes propias del neognosticismo y por lo tanto del neomaniqueísmo, podemos nosotros preguntarnos si nosotros amamos a nuestra iglesia, pero amaremos a nuestra iglesia si amamos nuestro cuerpo. Si nosotros despreciamos nuestro cuerpo, pues vamos a despreciar también lo que significa la iglesia como cuerpo místico de Cristo. No lo vamos a apropiar y al contrario, vamos a ser indiferentes, puritanos y pietistas ante las realidades de nuestra iglesia. El texto sagrado nos habla de unos ministerios, de unos carismas, ¿cierto? Todos insertos en lo que va a ser el misterio de la comunión de la Iglesia Universal, presidida por el Romano Pontífice, de la Iglesia particular, presidida por sus respectivos obispos. Aquí también
podemos ubicar la vida religiosa, nuestros superiores religiosos hacen las veces de ordinarios del lugar, la vida de nuestras parroquias, inserta en cada iglesia particular o diócesis, ¿cierto? Presidida por nuestros párrocos, por sus vicarios, nuestros sacerdotes, y toda la familia que permea toda la estructura de la iglesia universal, de la iglesia particular y de la parroquia como célula vital de la sociedad. Esto lo dice el magisterio de la iglesia, es la familia, la célula vital de nuestra sociedad. Y este numeral 27 de la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici nos va a hablar de el fundir en la unidad todas las divergencias humanas. Entonces, así como nos lo describe San Pablo en lo que es el símil del cuerpo, vamos a encontrar que cada uno tiene una responsabilidad en este misterio de la comunión. También aquí quiero remitirme al derecho canónico. Entonces, existen unos apartados dentro del derecho canónico. Esto es el derecho propio de la iglesia que todos estamos invitados a conocer. Y allí, en este libro 2, en los numerales 224, poco más atrás, en adelante, nos va a hablar de las obligaciones y de los derechos de los laicos. Por ejemplo, nos va a decir en este numeral 227, los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, al usar de esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico. Han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Y nos va a hablar también de otras responsabilidades propias de nuestros laicos, ¿cierto? Los laicos, por ejemplo, este numeral 230, tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser para el ministerio estable del lector y acólito mediante el rito litúrgico prescrito. Y nos va a describir todo lo que esto significa como una de las posibilidades en la vida litúrgica de la iglesia. Miren que no es solamente la vida litúrgica, el laico está inserto en los asuntos económicos, está inserto en los asuntos políticos de nuestra sociedad. Y el laico, tengamos muy presente, no es solamente el hombre, es también la mujer. El año pasado, el Papa promulgó también una carta apostólica a manera de motu propio, es decir, por su propia autoridad, en donde también le da acceso a las personas del sexo femenino al misterio instituido del lectorado y del acolitado. Entonces, si nosotros valoramos profundamente los ministerios, los carismas dentro de la iglesia, pues vamos a saber ejercer oportunamente y a las necesidades propias de nuestras circunstancias, la condición de bautizados, de manera litúrgica en lo que necesita nuestra iglesia, dentro de la realidad propia de la enseñanza de la fe. Tenemos a muchos laicos insertos, por ejemplo, en comunidades catequéticas, son los que nos ayudan a dar la catequesis de los niños, la catequesis de la confirmación, la catequesis de la primera comunión, la catequesis prematrimonial, etcétera. Ahí tenemos a muchos de nuestros laicos insertos en esa vida de enseñanza, también en lo que atañe a la vida teológica. Muchos laicos con una formación impresionante, enseñando en las grandes academias de teología y ayudándonos con lo que significa el transmitir el tesoro de la fe, el tesoro de la fe puesto en nuestras manos. Entonces, este numeral 27 es tan importante porque nos va a hablar de una unidad, ¿cierto? Fundiéndonos todos en una unidad, ¿cierto? Más allá de las divergencias humanas, más allá de las diferencias en nuestro pensamiento. Bueno, yo no tengo más nada para decir, aquí terminamos. Muchas gracias, Fray David, muchas gracias a la emisora Mariana por su invitación, por este momento de compartir.
aquí en la Casa de Formación de La Balsa, donde tenemos nuestros chicos en formación en su segundo y tercer año. La emisora Mariana ha dispuesto que hagamos esta charla. Yo esperaba hacerlo allá de pronto en algún salón, pero ellos armaron todo aquí. Bendito sea Dios que no nos llovió y nos hizo un momento muy agradable para compartir algo de nuestra fe. Yo no he venido aquí a enseñarles nada, solamente a que compartamos por un momento con base en una lección que me dio Fray David sobre el texto de la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, un momento pertinente de reflexión, de formación para nuestra vida bautismal, para nuestra vida laical y ministerial. Que Dios les bendiga y tengan un maravilloso día.